En esta tarde vamos a continuar esta serie de mensaje número 5 sobre la serie El corazón del hombre. Y hay un aspecto que es muy importante que nosotros tracemos cuando hablamos del corazón. Pero primero yo necesito que ustedes me ayuden a orar para que el Señor pues sea con nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, que somos ciertamente justificados por la fe. Solamente en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nosotros hemos adquirido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido tu ayuda en esta hora, la ayuda indispensable de tu Santo Espíritu, al abrir la palabra, que nos enseñes, nos corrija, nos instruya. Da gracia al oyente, oh Dios, y que en todas estas cosas Cristo Jesús sea grandemente glorificado. En su nombre te lo pedimos, amén. Yo quisiera concentrarme en este día en 3 pasajes bíblicos. Y es importante que cuando yo anuncie los pasajes, que usted me acompañe, que usted se ubique, que usted abra su Biblia, que usted se envuelva y que usted esté conmigo en esa escritura. Esos pasajes, les voy a anunciar, son Éxodo 34, del 6 al 7, Isaías 57, 15, y el último pasaje será el Salmo 51. Esas tres porciones nos vamos a saturar de la palabra del Señor. Me gustaría primeramente leer con ustedes aquí en Éxodo, en el capítulo 34 del libro de Éxodo. Y esta escritura tiene que ver con este siervo Moisés, que había Dios tomado 2 tablas de la ley y él las había quebrantado, y ahora el Señor le habla a su siervo Moisés en el capítulo 34 del libro de Éxodo, y él le dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como la primera, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, pascan adelante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como la primera, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y yo quiero que ahora usted observe lo que acontece en este pasaje, porque tiene que ver con la esencia del mensaje de hoy. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró.
Este es un pasaje extraordinario, un pasaje donde el Señor expresa parte de cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Y de la manera que uno conoce a Dios es al grado que Él se revele al hombre. Lo que nosotros conocemos, el mundo conoce de religión, y cada religión, ¿verdad? Si usted habla con un maometano, te va a traer el libro, el Corán, ¿verdad? Que básicamente mitos y una enseñanza completamente falsa, pero ellos aluden de que tal libro procede de Dios. Pero bueno, yo he leído el Corán, es más, yo tengo una copia del Corán, porque yo compartí una clase con los hermanos hace un año, y yo le hablaba a ellos por qué nosotros no aceptamos tal libro. Es como uno comerse un gran manjar, la palabra, y luego usted se pone a leer ese libro. Es como tratar de comerse una taza de arena, verdaderamente que no te llega, no te ministra, no te enseña nada, porque no es palabra de Dios. Aquí se revela la naturaleza de Dios, que Dios dice que es lento para la ira y grande en misericordia. El segundo pasaje está en el libro de Isaías, en el capítulo 57, y le pido que se ubique conmigo al libro del profeta Isaías 57, por favor, amados. Yo quiero leer solamente un versículo. Isaías 57. Dice así, versículo 15. Dice el versículo 15, una vez más, hablando de cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Y cuando se habla del corazón, ya usted va a ver la relación que hay cuando lleguemos al Salmo 51. Esto todo está íntimamente relacionado. Dice Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Note usted, él es alto, él es sublime, él habita la eternidad y dice que él es santo. Pero note aquí la otra parte del versículo, cómo él desciende y trata con el hombre. ¿De qué manera Dios trata con el hombre? Bueno, ya en el libro de Éxodo, él había dicho que Él es lento para la ira y grande en misericordia, y que Él muestra misericordia a multitudes. Entre esas multitudes estamos nosotros. Por eso estamos aquí hoy. Por eso hoy nos levantamos vivos, pues puramente por su misericordia. Dice entonces, yo habito en la altura y en la santidad. Pero mira ahora lo que dice. Ese Dios que habita alto, sublime, tan excelso, también habita en otro lugar. ¿Dónde es que Él habita? ¿A dónde Él va? ¿Qué es lo que Él mira? ¿Qué es lo que le llama a Dios la atención del hombre? Dice, yo habito en la altura y en la santidad, y, en otra palabra, y también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Un corazón contrito y humillado, esa es la palabra de hoy. Un corazón contrito y humillado. Mire la manera hacia donde Dios se dirige. Y cuando lleguemos al Salmo 51, uno de los salmos más conocidos en la Biblia, aparte y uno dice, aquel que escribió el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es el mismo que escribe el Salmo 51. O sea, uno ve a este personaje hablando de su pastor, y luego en el Salmo 51 dice, ¿qué fue lo que pasó con David? ¿Por qué habla así? Ya lo veremos. Comenzamos a relatarlo de la siguiente manera. Isaí es el padre de David.
Y Isaí tenía 8 hijos. Y el menor de esos 8 hijos, el menor de ellos, era precisamente este jovencito llamado David. Y ustedes recuerdan el episodio cuando llegó el momento que Dios había destituido a Saúl, el primer rey de Israel, quien reinó. ¿Por cuántos años? 40 años. Llegó el momento que por su rebelión, aparte de que el reinado de Saúl fue a consecuencia de que el pueblo quería escoger el rey. ¿Era malo que, era pecado que Israel tuviese un rey? No, no era malo, porque ya en el libro de la ley, en el libro de Deuteronomio, esos libros, los primeros libros, ya Dios había dicho, cuando vayas a escoger un rey, lo vas a escoger de esta manera, y él le dice, lo vas a escoger la clase de hombre que yo te pide que escoja. Pero ellos dijeron, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey porque queremos ser como los demás reinos. Y dice la Biblia que Dios le dio un rey en su furor. Bueno, llegó el momento cuando el Señor envía a su profeta a la casa de Isaí, a la finca, al campo, y comienzan a ser llamados los hijos de Isaí, desde el mayor, y cada uno desfilaba, y el profeta que lo miraba, ciertamente, naturalmente el hombre mira la apariencia, y cuando él vio a uno de ellos bien fornido, diga usted, las personas que trabajan en los campos son personas usualmente fuertes, están en la finca, están levantando pesas, están levantando productos de la tierra, están arando, están trabajando con animales. Y cuando él ve a este hombre tan alto, Dios, ciertamente, aquí está el ungido de Dios. Dice, no, ese no es. Porque el hombre mira la apariencia, más Dios mira el corazón. Y luego pasó el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y todos ellos se presentan delante de Dios, y cada uno de ellos fue rescatado. Finalmente le preguntan, ¿habrá algún otro? Y aparentemente yo pienso que Isaí se sintió un poquito avergonzado. Primeramente era el menor. Seguramente Isaí pudo discernir que la visita del profeta Samuel a su casa tenía que ver con algo de parte de Dios, algo grande. Algo grande iba a acontecer en esa visita del profeta. Y él seguramente dice, bueno, tengo que decir la verdad, ahí queda, seguramente, ahí queda un muchachito, podríamos decir. Y dice que era de buena apariencia, que era rubio y da algunas descripciones. Nosotros podemos pensar cómo llegaría el jovencito David a la presencia de su papá Isaí y a la presencia también del profeta. Y le dice, no me iré, no retornaré a la tierra hasta que no venga este muchacho. Viene seguramente completamente sudado, maloliente del campo, trabajando, dígame usted, el olor que tiene una persona que está trabajando con ovejas todo el día, ordeñando las ovejas en medio de esos animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando viene, ¿cuáles fueron las palabras? Úngelo, porque este es el que el Señor ha escogido. Las apariencias, no vivir de las apariencias. Ahora, algo que a mí me impacta cada vez que yo leo esa parte es cuando dice que David, hijo de Isaí, era un varón conforme al corazón de Dios. Que David era un varón conforme al corazón de Dios. Y luego, yo he hallado, el Señor dice, yo he hallado a un varón, y dice que hará conforme a mi beneplácito. Y este hombre es David. ¿Qué podemos nosotros decir de David? Para mí David
es uno de mis héroes favoritos del Antiguo Testamento, entre tanto que yo tengo. Yo creo que usted me oí decir eso casi de mucho, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que aprender. Yo aprendo de David, aprendo, por una parte, la santidad de David, la dedicación de David, el amor de David hacia el Señor, todos esos atributos que nosotros encontramos en la Biblia. Pero por otra parte, me horrorizo cuando veo los pecados de David. Entonces, en David nosotros vemos el cuadro del hombre, del corazón del hombre. ¿Hasta qué punto puede llegar el hombre? Y dicho sea de paso, estoy hablando del creyente David. Estoy hablando del creyente David. Entonces, llega un momento cuando dice la Escritura que los reyes de la tierra en ese tiempo, cuando un rey salía a conquistar a sus enemigos, la costumbre era que el rey acompañaba a su ejército. Y ciertamente David era un guerrero, David era un hombre muy valiente. Y David, por alguna razón que nosotros desconocemos, porque la Biblia no nos dice la razón, dice que en esa ocasión David no acompañó a su ejército a la guerra. ¿Y qué acontece? Que no sé si David, cuando una persona no tiene nada que hacer, ¿verdad? Siempre la Biblia le dice al hombre que uno esté ocupado. Lo primero, note que lo primero que Dios, una de las primeras instrucciones que Dios le dio al hombre es para que trabaje. Y Dios hizo un huerto para lo cultivarse y que labrase, para que el hombre sea útil y esté ocupado. Ocupado, algunos están ocupados con sus manos literalmente. Otros están usando su cabeza, que también se les requiere usar su cabeza para ejecutar las cosas. Nosotros no podemos pensar en un Bill Gates que está en un sitio moviendo papel. Él solamente usa la cabeza de inteligencia que él tiene y él puede mover todo su imperio. Para dar un ejemplo, él no necesita, él tiene miles de empleados y él usa su cabeza, pero está trabajando igual que los demás. Bueno, David se queda en su casa y dice la Escritura que un día él está paseándose por su terraza, por el balcón, y él, al estar en ese lugar, él está observando que hay una mujer muy hermosa que se está bañando. Él fija lo que se debe hacer en un caso así. Era él lo que tenía que hacer, era automáticamente miró, era retroceder, huir de la tentación, huir del pecado. Estamos hablando de David, el varón conforme al corazón de Dios. Estamos hablando y luego él vio y continuó mirando y continuó mirando. La codicia y el pecado entró en su corazón, llamó a llamar a Betsabé, que llegó a ser la mamá de Salomón, el tercer rey de Israel. La miró, la mandó a llamar y se acostó con ella, durmió con ella. En lenguaje claro, fornicó con ella. Y yo siempre oí a mi pastor decir, el pecado pare pecado. Me quedan esas perlas del conocimiento de él. El pecado ciertamente pare pecado. Entonces, el pecado, ¿qué acontece? Que primeramente una mujer casada, su marido, el nombre de su marido era Urías Eteo, y era uno de los soldados más extraordinarios y más valientes de reinado de David. Ella le manda una nota, le manda un mensaje al despacho del rey y le dice a David, estoy embarazada. Estoy embarazada, David, le manda la nota. Yo creo que el corazón de David comenzó a palpitar
yo no sé a cuántas millas por hora, pero él se sintió frío. Ahora, ¿qué va a hacer? Bueno, el corazón del hombre puede llegar hasta este nivel. Y lo que él hace es que él engendra otro pecado y busca la manera de que Urías Eteo regrese, esté con su mujer, duerma con su esposa, para luego decir que el embarazo era de Urías Eteo y que no era de David. Esa era la idea que tenía David. El pecado para el pecado. Luego Urías Eteo regresa, lo mandan y busca la manera. Seguramente David le mandó un mensaje, pero mira, tanto tiempo que tú no estás con tu mujer, tú estás en la guerra, vete a tu casa con tu mujer. Disfruta de la vida, está con tu mujer, duerme con tu mujer. No, yo no voy hasta que... ¿Cómo es que yo voy? El pueblo de Israel está en guerra y yo voy a estar pensando, no, se quedó sentado y no, se quedó vigilante, se quedó. Ahora viene el otro pecado. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con esta situación? Se me ocurre una idea. Yo tengo ahora que eliminar, pero mire, eso es lo que la grandeza de las escrituras. ¿Por qué las escrituras son divinamente inspiradas? Porque la escritura, el Espíritu Santo no va a tapar el pecado de sus héroes. ¿Me están entendiendo? Dios no tapa el pecado. Dios quiere perdonar el pecado. Tratar con nuestro pecado, tratar con nuestra naturaleza, tratar con la manera que nosotros, aún los creyentes, podemos ser. Entonces, aquí viene él y le dice, pongan a David en la parte, pongan a Urías Eteo en la parte más fuerte de la guerra. La idea era para que ciertamente Urías Eteo fuese ejecutado. Ciertamente toman a él, y como era un hombre valiente, y mira, Urías Eteo, acabamos de recibir un mensaje del rey. El rey dice que tú eres un hombre valiente, que tú eres un hombre fuerte, vete y comí corta cabeza, como tú sabes hacer. Y luego le dan la orden para que ciertamente él fuese ejecutado. Y las flechas y las lanzas del ejército contrario alcanzan a Urías Eteo y él muere. De una manera, muere por un cobarde, en las manos de un cobarde que hasta este momento no había hecho nada con su pecado. Muere porque todavía él no había confesado su maldad delante de Dios. Y bueno, pasa el tiempo y se sabe del embarazo. Llega el momento cuando Betsabé, le llega el momento de los 9 meses, entonces ella está embarazada y ella entonces da luz. Entonces David ciertamente al engendrar a ese muchacho, ciertamente él quiere a ese muchacho y él quiere que viva. Y dice la escritura que en 2 de Samuel 12:16, no tiene que buscarlo, que él estaba acostado en tierra llorando, gimiendo, postrado, sin comer, en angustia. Un salmo dice, en mi quebranto mi carne se pegó a mis huesos. Y él está completamente postrado, pero todavía su corazón no había sido quebrantado. Todavía el corazón de David no había sido quebrantado. Cuando yo era jovencito, yo oía a algunos predicadores decir, es necesario que el quebrantamiento, yo oía esa expresión, el quebrantamiento, debe haber un momento cuando el creyente tiene que ser quebrantado, tiene que su corazón sea quebrantado, que sea verdaderamente, y la palabra quebrantado significa triturado, hecho pedazos. ¿Cuánto he experimentado eso? Estoy seguro que todo creyente tiene que pasar por esa etapa del quebrantamiento de su corazón. Bueno, el Señor le manda un mensaje, le dice, mira, no llores,
ese niño va a morir. Es decir, el castigo, parte del castigo por esa relación amorosa ilícita es que ciertamente él va a morir. Ese va a ser, no me pida, lo busque, puede ayunar 40. Yo dije, no, va a morir. Y ciertamente el niño murió. Pero todavía nosotros no sabemos, bueno, ya transcurrieron 9 meses, es decir que 9 meses y David todavía no había entrado en cuenta con Dios. Uno se pregunta cuánto tiempo le toma a un creyente cuando nosotros le fallamos al Señor. Y todo creyente le falla al Señor. Y todo creyente debemos de recordar las palabras del Padre Nuestro. ¿Por qué es que está el Padre Nuestro en la Biblia? ¿Por qué está el Padre Nuestro? ¿Y qué es lo que dice el Padre Nuestro? Una de las partes. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, por cuanto David era un verdadero hijo de Dios, por cuanto David había leído, ciertamente David había leído Deuteronomio capítulo 34. Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y por cuanto Dios cuida de sus hijos, Dios observa nuestra conducta cuando levantamos las manos en adoración, nuestro levantar, nuestro acostar. Y Él no nos pierde ni pie ni pisada, como decimos nosotros. Y Él estaba pendiente a esa ovejita que estaba errante. ¿Qué es lo que dice Él en la parábola? En una parábola, que qué pastor que tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado. No dice la Biblia que deja las 99 ovejas y va en pos de aquella que está descarriada. Entonces, ¿qué acontece, hermano? Entonces, el Señor tiene que ir en pos de esa oveja. Porque dice aquí, yo soy el alto y sublime, Isaías 57, el que habita la eternidad. Y que también habita con aquellos que son humildes y quebrantados de espíritu para visitarles también. Bueno, llegó el momento del Señor visitar a su siervo David. Y lo hace de la siguiente manera. Él envía también a aquel que lo había ungido como rey. Lo envía a donde él estaba. Y él le hace una anécdota, una parábola, si quiere. Y le dice que había este hombre que tenía muchas ovejas. Y había este otro hombre que solamente tenía una sola oveja. Y que el hombre que tenía todas esas ovejas fue y no disfrutó guisar una de esas ovejas que tenía. Porque David ciertamente tenía muchas ovejas. ¿Me están entendiendo? Porque como rey David, si David quería contraer matrimonio, ustedes que por la dureza del corazón en esos tiempos, estos reyes tenían un harén, que le llaman, ¿verdad? Harén, es decir, múltiples mujeres. Salomón, ¿cómo era? 700 concubinas y 300 mujeres, dice la Biblia. Entonces no era que era la voluntad de Dios, sino que eso era permitido, era la voluntad permisiva por la dureza del corazón. ¿Y qué acontece entonces? Que el Señor le envía al profeta Natán y le dice al profeta Natán, más bien, no Samuel, al profeta Natán, y le dice, mira, había este hombre que tenía estas ovejas y este otro que solamente tenía una. Y vino este hombre que tenía todas estas ovejas y cogió y mató la única oveja que tenía. Cuando David escuchó esa parábola, él le dijo, ¿qué se debe hacer con un hombre como él? Dice, que muere irrevisiblemente ese hombre tan malvado. Entonces ahí viene y le dice, tú eres ese hombre. Wow. Tú eres ese hombre. ¿Qué usted ve en eso? Tú eres ese hombre. Dios tratando con una oveja errante con su pecado. Y si usted es un hijo y una hija de Dios, verdadero hijo o hija de Dios,
tenga usted por cierto que Dios le confronta a cada uno de sus hijos con relación a su pecado. Téngalo por cierto, Dios nos confronta y nos llama a un arrepentimiento. En este caso, hasta ese momento, quizá transcurrió un año, porque ya los 9 meses del embarazo de Betsabé, la muerte del niño, y pasó un tiempo, vamos a decir aproximadamente un año, podemos decir, y todavía David se hacía de la vista gorda, como que nada estaba pasando. ¿Y cuáles fueron las palabras de David cuando el profeta Natán lo confrontó? ¿Cuáles fueron las palabras? Las palabras del penitente, el arrepentido. He pecado, ciertamente yo he pecado. No dice contra Betsabé, que claro está, él no dice eso. Él no dice yo he pecado contra Urías Eteo y él lo había mandado matar. Él no dice yo he pecado contra mi propio cuerpo porque no lo he guardado y lo he entregado a otra persona que no es mi esposa. He pecado contra Dios. Y Dios le dice que no va a morir. Pero luego le dice las consecuencias o el castigo por su pecado. Estamos conscientes de que cuando los creyentes pecan, Dios perdona nuestras transgresiones, pero Dios no nos va a quitar la consecuencia de dicho pecado. Dios no le va a quitar a uno la consecuencia por el pecado. Lo que viene, las pruebas, las aflicciones, lo que viene después, Dios ciertamente perdona. Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, abra su Biblia ahora al tercer pasaje, que es el Salmo 51. Entonces ahora, en el Salmo 51, vemos nosotros el quebrantamiento de David. El quebrantamiento de David. Y yo observaba, en la vida de David, yo observé 3 cosas. Yo observé a David en la posición de acostado en tierra, llorando por la vida de ese niño. Eso está en 2 Samuel 12:16. 12:16. También he observado a David sentado adorando en 2 Samuel 7:18. Solamente estoy dando los versículos, no tiene que buscarlo para que usted encuentre interesante. Y luego, en 1 de Crónicas 28, del 2 al 10, en pie como siervo. Entonces David, acostado, sentado y de pie como siervo. ¿Cómo estaría David en el Salmo 51? Yo creo que estaba postrado en tierra. Y note, tiene su Biblia abierta al Salmo 51. Mire, abra su Biblia al Salmo 51, que es la tercera parte del mensaje de hoy. El Salmo 51. Entonces, mire cómo dice el encabezamiento. ¿Verdad? Toda la notita que está en la Biblia arriba, ¿verdad? El encabezamiento. ¿Cómo dice? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Es decir, que él escribió este salmo, el salmo del arrepentimiento de David. Ahora, cuando uno lee esta parte del Salmo 51, el arrepentimiento de David, tiene que haber en la vida de un creyente, tiene que haber el salmo del penitente. No sé si ustedes me están entendiendo. Tiene que haber nosotros un récord. ¿Cuánto me sigue? Un récord de que uno se ha arrepentido delante de Dios. En el caso de David, en el caso nuestro, ese récord solamente Dios lo conoce y lo sabe. Y está bien. Pero en el caso de David, el Espíritu Santo ha dejado este salmo para que nosotros seamos enseñados, instruidos con relación a que Dios toma muy en serio el pecado de los creyentes. Y
el Salmo comienza, el versículo 1 y 2, es una oración que él apela al amor y a la misericordia de Dios. Y él, yo diría, hermanos, yo no tengo el arte de dramatizar la palabra, ¿verdad? Si tuviésemos una persona bien dramática, podía quizás hacerle hasta llorar al leer este salmo. Yo no tengo esa habilidad. Pero yo lo que sé es que el Salmo 51, David estaba postrado. David, como decía mi pastor, una oración mojada, es decir, ¿usted entiende lo que es, verdad? El Señor quiere de sus hijos una oración mojada, con lágrimas, está llorando, está quebrantado. Aquí está el quebrantamiento de David. El quebrantamiento de David. Escuche, y cuando uno peca, tiene que venir ese momento de quebrantamiento, porque Dios no se hace de la vista gorda con nuestro pecado. Dios no, eso no es nada, mira, esto pasó, yo hice esto, eso no es como que nada pasó, ¿o sí? Ahora, comienza diciendo los primeros 2 versículos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está apelando a Deuteronomio 34, que hace misericordia, que perdona la rebelión, que perdona el alto y sublime, el que habita en la santidad, el que perdona el pecado del hombre. Y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él todavía se sentía completamente sucio, completamente tapado por su iniquidad. Y en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Oye, ¿qué pasó ese año, David? ¿Qué pasó? ¿Había reconocido sus rebeliones? No. Había escondido sus rebeliones. Había tapado sus rebeliones. Y llegó el momento cuando fue confrontado. En el caso Dios me envió al profeta Natán. En el caso nuestro, Dios usa la exposición de la palabra. Dios usa el consejo de un hermano. Dios usa cuando estamos con la palabra del Señor. Dios usa diferentes medios. Por eso el mismo Señor, por su Espíritu, buscando nuestra restauración. Y luego dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él no podía dormir. Era como un martillo. Yo maté a Urías Eteo. Soy un cobarde. Yo codicié la mujer de un hombre casado, de una mujer casada. Y no solamente la codicié, la mandé a buscar, dormí con ella, pequé contra Dios. Y dice el versículo 4, mire contra quién es que se peca. Mire, contra ti solo he pecado. Note lo que él dice. O sea, que el pecado, nuestros pecados, el pecado de un creyente, primeramente es contra Dios. Y claro está que él había pecado contra Urías Eteo. Ya Urías Eteo ya tenía seguramente un año en la tumba. Un año en la tumba. Si Urías Eteo y Betsabé tuvieron hijos, esos niños se quedaron huérfanos de papá. Y Israel había perdido un valeroso soldado, fuerte soldado. Y dice, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Note usted, yo quiero que hagas algo conmigo, Dios. Y de la única manera de ser justificado es que tú hagas algo, que tú perdones, oh Dios, mis rebeliones. Esto es algo de emergencia lo que está pasando en la vida de David.
Y dice, y tenido por puro en el juicio. En otras palabras, yo quiero que tú me absuelves, que tú cuando me lleve, cuando me dicte el juicio, me declare inocente, me declare puro. Él está hablando aquí de la justificación por la fe, está claro. Está hablando del único que podía perdonar y verdaderamente satisfacer la justicia divina. Era Dios, era Dios. Y dice, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, habla de la corrupción del hombre desde que nace, y en pecado me concibió mi madre. Desde que salí del vientre de mi madre, desde el vientre de mi madre, yo he heredado la corrupción de Adán. Yo he heredado la maldad, yo he heredado la corrupción. Luego dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo era una planta de desierto en los países nuestros. Yo oí a la abuelita mía, es una planta de hisopo, un olor como fuerte. El asunto es que el hisopo era usado cuando, por ejemplo, los leprosos eran declarados limpios. Tenían que coger el hisopo y mancharlo en sangre y derramarle sangre, ¿verdad? Salpicarle sangre para declararlo limpio. Y él toma la imagen del Antiguo Testamento que usaban los sacerdotes y decía, de la misma manera que se toma el hisopo y se pone en sangre para purificar, Él apela y dice, purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 8, el gozo se va. Cuando se peca contra Dios, ¿quién puede estar con gozo? Sería una fantasía, estar con gozo, decir yo estoy gozoso como que nada ha pasado, cuando se ha pecado contra Dios. Y dice aquí, hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y aquí viene, él le pide que haga algo. Yo no creo que David había oído esa parte cuando Dios le dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. Yo no creo que David escuchó eso, pero ahí está en la Biblia. Dios miró cuán íntegro verdaderamente era David, cuánto David amaba al Señor. ¿Quién no se inspira leyendo los 73 salmos de David? Y uno dice, ¿y ese fue el que escribió esos 73 salmos? Él sí. Por eso a veces uno se horroriza y cuando un creyente peca, como que uno es un santo, ¿verdad? Cuando, hermano, pero mira, ese hermano, oh sí. Me acuerdo de Pedro, aunque todos se van a ir, aunque todos se vayan, yo, que yo te voy a negar a ti. Ay, Pedro. El corazón, hermano, el corazón. Nosotros no conocemos nuestro corazón. El Señor lo conoce. El Señor conoce lo que hay en ese corazón. Y dice, mira, el gallo no va a cantar 3 veces y tú me vas a negar a mí. Tú vas a ser un desertor. Y le dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Mira el temor de David. No me eches delante de ti. No me considere a mí como un pecador que está completamente echado, destituido de Dios. No me trate a mí como un pecador que tú lo descartas. No me eches. Y no, mira lo que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Él recordó en el momento cuando
Goliat se presentó delante y desafiando a Israel pudo reconocer que no fue como a veces le enseñan a los niños de la escuela bíblica, con una onda pequeña David mató a Goliat. Ese corito. Con una onda pequeña David mató a Goliat. Y le dice, ay, qué lindo, tú quieres ser como David, toma la piedra. No, si fue David que mató a Goliat, ahora que David lo mató. Y nunca se ve al Señor de gloria, al Señor queriendo cortarle la cabeza a Goliat, viniendo el Espíritu del Señor sobre la vida de David y tomando esa piedra que él lanzó, que a lo mejor le iba a pasar a 30 pies, y Dios la cogió como un cohete y le dio exactamente donde tenía que dar, en la cabeza. Entonces él reconocía el Espíritu de Dios sobre él. Y cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu malo, ¿a quién fue que? Búscate a alguien que sabe cantar y tonar. ¿A quién fue que buscaron a David? David sabía, el Espíritu de Dios venía, él recordaba que era el Espíritu de Dios. Y nosotros sabemos, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, nuestra comunión con Él, la lectura de la palabra, uno sabe, y también uno sabe en esos momentos, cuando uno está en sequía espiritual, porque uno peca contra Dios. Pero tenga esto marcado. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios tiene que llevarle al arrepentimiento. No se puede quedar ahí. Ahora, mira lo que pasa ahora, llegando a lo último. Dice, ahora él hace una promesa en el versículo 13. Señor, haz eso, renuévame, créame un corazón nuevo, no me eches delante de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación, espíritu noble me sustenta. Y si tú haces eso, yo te hago una promesa, que entonces enseñaré a los transgresores tu camino. En otras palabras, yo voy a ser un portador de tu misericordia. Yo voy a ser un portador, yo voy a hablar la grandeza de mi Dios, lo que Dios ha hecho. El testimonio, yo voy a hablar de lo que Dios ha hecho. Dios trató conmigo de esta manera. No me pregunten de dónde vino, qué fue lo que hizo, si es profeta. Una cosa sé, que yo era ciego y que ahora yo veo por la gracia de Dios. Yo veo por la gracia de Dios. Y le dice, los pecadores se convertirán a ti, líbrame de homicidios. Mira lo que estaba pensando. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Claro, están cerrados, no podía cantar, no podía entonar. Y publicará mi boca tu alabanza. Ahora, él sabía, porque recuerda que él fue el que dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Él estaba acostumbrado a estar en el santuario. Él sabía lo que era, lo que tenía que ver con el templo, lo que tenía que ver con todo lo que tenía que ver con el santuario, con los sacrificios de animales. Y él pudo discernir algo muy importante, y es lo que él dice en el versículo 16. Él dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Yo estoy plenamente convencido que este pecado que yo he cometido, esta maldad que está siempre delante de mí, no importa que yo soy el rey, yo puedo mandar a buscar 500 toros, que si yo cuántos machos cabríos, tórtolas, palominas, y hacer como un río de sangre, eso no va a hacer absolutamente nada. Y le dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Un corazón contento. Oh hermano, en la vida suya como creyente, a través de estos 50 años de mi vida, este versículo, saber que la llave al corazón de Dios, cuando uno comete errores, peca contra Dios, la llave es uno humillarse delante de Dios, un corazón contrito y humillado. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Parece que sabía Isaías 57:15 y Deuteronomio 34, de 6 al 8. El alto y sublime, el que mira el corazón, el que tiene un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Dice,
al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él está apelando a la misericordia de Dios. Él está apelando a la justicia de Dios. Él está apelando a que Dios lo perdone. Y ahí ese es el mejor lugar. Y dice, haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te alegrarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Note lo que él dice. En esta condición que estoy, yo no puedo venir a ti con todos estos sacrificios. Tienes que tratar conmigo en otros términos. Perdóname, basado en tu justicia, basado que vengo a ti con un corazón contrito y humillado. Y luego que me perdone, entonces tú vas a aceptar mis cánticos. Poder tomar el arpa y cantar alabanza a tu nombre, componer salmos, cantar. Decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero primeramente trata con mi maldad, oh Dios. Trata con la perversidad de esta bestia que es mi corazón. Y hasta que Dios no trate con la bestialidad que hay en el corazón de uno, que uno dice, ¿y de dónde vino esto? Por ejemplo, cuando el Señor viene y predicando con tanto amor y Él predica un sitio y la gente no acepta y ellos dicen, ¿tú quieres que oremos a Dios para que caiga fuego del cielo y queme a todo esto? ¿De dónde procede eso? Oh, del discípulo del amor. Juan dijo eso. ¿Qué podía pensar? Usted se está dando cuenta, hermano, cómo puede ser el corazón de uno y que siempre tenemos que, sobre toda cosa guardada, todavía no he predicado ese sermón, ese versículo que comenzamos hace 5 semanas, guardar el corazón, porque de él manera, guardar, constantemente guardar el corazón. Y eso constantemente Dios nos pone a prueba. Alguien nos corta en la carretera y por poco nos lleva. Eso me pasa a mí toda la semana 3 o 4 veces. Y uno quiere decir unas cuantas Ave María. Usted entiende lo que estoy hablando, ¿eh? Pero uno respira hondo y uno dice, Señor, ten misericordia, Padre, ayuda a ese hombre que va enloquillado y va cortando, especialmente en Long Island, que yo viajo por ahí toda la semana. Esos muchachos con esos carritos fuera y se meten por acá, ¿verdad? Y te vocean, tú estás muy lento. Bueno, ahí dice 50 millas por hora y él quiere 80. Usted me entiende lo que está hablando. Entonces, diariamente esto pasa. Y terminando, dice, versículo 19. Entonces, mire eso. Después que Dios haga todo eso, y después que viene el arrepentimiento, el quebrantamiento, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Pero note que anteriormente dijo, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Los cánticos no sirven para nada. Todo hasta que no haya ese arrepentimiento. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a todos nosotros. Y mirarnos a la luz de la palabra del Señor. Y reconocer siempre que podemos apelar a su misericordia. Cuando fallamos, apelar a su misericordia. Cuando pecamos, apelar a su misericordia. Sí, vete en paz y no peques más. Caín decía, ¿acaso soy igual de mi hermano cuando pecó contra Dios? Yo no sé, ¿qué yo tengo que ver con mi hermano? Sí, tiene que ver con tu hermano. Pero es muy diferente cuando el Señor salva a Pablo y dice, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Usted ve, hermano, la diferencia? Y Judas tomó las 30 piezas de plata. Tenía remordimiento, pero no llegó al arrepentimiento y fue y se ahorcó. Saúl también murió perdido, el primer rey de Israel. Pero el verdadero creyente, llega el momento que Dios trata, tenga eso marcado. Eso marcado. Cuando usted dice, cuando yo he oído a través de los años, yo he conocido a 2 ministros que han muerto en pecado. Yo he conocido, hermano, docenas y docenas de personas. Y luego uno se pregunta, bueno, esa persona nunca fue redimida, porque ¿cómo puede pasar que va a terminar su vida? Morir en un cabaret, por ejemplo. Dígame usted, morir en un cabaret o morir en cosas ilícitas. ¿Cómo va a ser? La persona puede errar, puede apartarse, pero llega el momento como, porque eres oveja. Y el pastor busca su oveja.
Que Dios sea glorificado y que el Señor nos ayude. Padre, somos tus ovejas y verdaderamente necesitamos cada día que nos ayude, Padre. La palabra, un corazón contrito y humillado no despreciará tú jamás, oh Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a cuando nosotros erramos contra ti, pecamos contra ti, cometemos algún pecado que nosotros simplemente, Padre, perdóname, Señor. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre. Si alguno aquí ha pecado en algún pecado, Padre, que la palabra es para esa persona y para cada uno de nosotros. Nos metemos todos bajo la sombrilla de la gracia. Te pedimos perdón, Padre, por algún pecado que hemos cometido. Ayúdanos, oh Dios. Llévanos al arrepentimiento. Tórnanos a ti, oh Dios, Padre, para que entonces un espíritu noble nos sostenga y podamos decir: oh Dios, yo ciertamente me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. A ti sea la gloria, Dios. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor sea muy glorificado, hermano. Continuamos la próxima semana